Buenas noches. El cartel obra de Eduardo Arroyo que acaba de aparecer en sus pantallas es el mismo que servirá de reclamo y mascarón de proa a lo que Simón Casas y yo, directores de ese proyecto, hemos convenido en llamar Feria del Arte y la Cultura. Transcurrirá esa feria cultural, artística, literaria, filosófica, en paralelo a las dos ferias taurinas que desde el 10 de mayo hasta el 9 de junio, ambas fechas incluidas, se desplegarán en la Plaza de Toros de las Ventas. La sesión inaugural, presidida por José Ignacio Wert, ministro de Cultura, Esperanza Aguirre, presidente de la Comunidad de Madrid, y Ana Botella, alcaldesa de la ciudad, tuvo lugar anteayer, día 7 de mayo. Durante ella, Mario Vargas Llosa y yo mantuvimos una conversación en la Catedral del Toreo, ese título llevaba, en la que Mario ejerció de maestro y yo de sobresaliente de espada. Vendrán luego conferencias de Fernando Arrabal, de Fernando Savater, de Luis Racionero, coloquios con otras personas del mundo de la cultura y de distintos ámbitos, conciertos, exposiciones, proyecciones, catas, fallos y entregas o convocatorias de premios. Un programa ambicioso a lo largo del cual expondremos, sin buscar pelea con nadie y tendiendo la mano a quien sea menester, las razones y las emociones por las que algunos, bastantes, creemos, como lo creía y lo dijo Federico García Lorca, que los toros son la fiesta más culta del mundo. Recordemos al respecto que el Estado francés y el Gobierno de la Comunidad de Madrid han declarado los toros bien cultural. Nos anima la esperanza de que el Gobierno de España siga ese ejemplo y, puestos a soñar, de que la UNESCO declare la tauromaquia Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Todos los actos del programa mencionado se celebrarán en el espacio de arte y cultura instalado en la explanada de las Ventas, fuera de la plaza, junto al patio de caballos. En el cartel de Eduardo Arroyo campea, como han visto, la poderosa efigie de Ernest Hemingway, el escritor y premio Nobel que ambientó su primera novela Fiesta en los Sanfermines de los años 20, escribió Muerte en la tarde, fue amigo íntimo de Antonio Ordóñez y dijo que él concebía el cielo como una enorme plaza de toros en la que tuviese permanentemente reservadas dos localidades de barrera. También fue Hemingway quien dijo que prefería cortar una oreja en las Ventas a recibir el Nobel de Literatura. Oreja no cortó, el premio sí lo tuvo, como Vargas Llosa. Por todo ello y por otras muchas razones, hemos escogido al autor del Viejo y el Mar como gran protagonista ausente de la Feria de Arte y Cultura. Ahí va mi olé, don Ernesto, y en homenaje a su persona y a sus libros, vamos a dedicarle este episodio de las Noches Blancas. Hablaremos en él de usted, maestro, acompañados por Juancho Armas Marcelo, por Fernando González Viñas, autor de un libro muy reciente dedicado a Manolete y editado por Almozara, por Gabriela Bustelo, novelista, periodista y detractora de Hemingway, y por Carmen Velasco Maganto, tribuno de las letras en esta república. Empezamos enseguida, después de los créditos, pero antes una apostilla lingüística. Me refería hace un par de minutos a la presidente con E final de la Comunidad de Madrid y lo hice recalcándolo porque aunque sea una mujer, Esperanza Aguirre, nadie puede ser presidenta de nada. Presidente es el ente que preside algo y nadie, que yo sepa, ni siquiera Viviana, se atrevería a decir enta, por muy antisexista que sea. Sin sintaxis, dice un amigo mío, no hay supervivencia. Lo nuestro es el lenguaje. Gracias a él dejó el mono de ser mono, se irguió y llegaron Hemingway y Vargas Llosa. Los créditos. Ernest Hemingway se voló el cielo del paladar y la tapa de los sesos con un disparo de rifle. Ahora hay quien dice que no fue así, que no fue un suicidio, que lo mató Mary, su mujer, acaso por razones humanitarias. Estaba destrozado. Empecemos por ahí, señores, por su muerte y vayamos luego hacia atrás. Juancho, muerte de Hemingway. Siempre se dijo eso, no es una... Siempre se dijo. Sí, no es una noticia nueva ni espectacular. Siempre se dijo que eso podía haber ocurrido. En segundo lugar, pudo haberlo matado de varias maneras, o pudo haberse matado de varias maneras. El caso es que
el armario donde él tenía las armas de caza siempre estaba cerrado y esa noche estaba abierto. Y lo dejaron abierto. Pero es que una semana antes o 15 días antes de matarse, de la muerte de Hemingway, le habían dado 17 electroshocks en un fin de semana. En la clínica Mayo, seguramente. En la clínica, claro, en Nueva York. Entonces, claro, esto provoca en cualquiera. No en alguien que tenga una memoria genética del suicidio, porque ya sabes que hay familiares de Hemingway que se suicidaron. Y después hay también muertes de algunas de sus nietas que también dicen que se suicidaron. Incluso los padres de su primera mujer también se suicidaron, o sea, estaba rodeado de suicidios. Pero ¿no? yo creo francamente que este hombre lo desquiciaron por viejo y por lo que fuera, y hay varias maneras de matar. A lo mejor se mató él mismo, pero inducido o ayudado por su mujer, por su última mujer, que no es que fuera exactamente una mujer despreciable, sino que seguramente por humanidad hacia su marido, porque parece que estaba realmente desquiciado del todo. Fernando, tú has traído un libro, me lo has enseñado antes, sobre de Mishima, libro muy curioso donde habla de toros, y bueno, al fin y al cabo hay también un paralelismo en las muertes respectivas de Mishima y de Hemingway, porque él establece ahí también, bueno, una conexión entre erotismo y muerte. Sí, bueno. Que también establecía Hemingway en muchas de sus obras. De hecho, bueno, me he traído este libro porque me parece muy particular de Mishima. El título es El sol y el acero, que podría ser el título de una novela de Hemingway perfectamente, sobre España, me parece yo cuando lo encontré, y además tiene una portada preciosa. Y de alguna manera también me sorprendió mucho porque el que hasta el momento de leer este libro crea que Mishima no estaba como un cencerro, aquí saldrá de duda y sabrá que está como un cencerro. Porque su teoría es fascinante, lo que cuenta aquí, habla también de toros, pero sobre todo, esto está escrito 3 años desde su muerte y está hablando de su muerte. Es decir, está como preparando a la gente, como diciendo, el culmen es la muerte. Entonces, bueno, en Hemingway, yo que quizás de los que aquí hayan venido, sea quizá el menos hemingwayano junto contigo, pero no anti-hemingwayano, es decir, he leído cosas de él y tampoco me espanta. Pero de alguna manera siempre he encontrado a los muy hemingwayanos hablando de que Hemingway está posesionado por la muerte. Sí, sí. De hecho, en este que también he traído, de Muerte en la tarde, Claro. el inicio de Muerte en la tarde, dice que se viene a España porque una vez que no hay guerra, encontrar la vida y la muerte, es decir, la muerte violenta solo se puede encontrar en las corridas de toros. Bueno, acaba de aparecer precisamente este libro de Michael Atkinson, un escritor norteamericano, Días de vino y muerte, está publicado por La Factoría. Bien, en este libro, que es una novela, este libro es un thriller, es una novela rocambolesca de un Hemingway truculento, matón, borrachín, putero. Es una novela que transcurre fundamentalmente en el Hotel Florida de Madrid, en el Madrid de 1937, en Valencia. Es una novela que gira alrededor del asesinato de José Robles, íntimo amigo de Dos Pasos, y de Hemingway, asesinado por los servicios secretos de la Unión Soviética, de Stalin. Y aquí cambia las tornas porque es Hemingway el que se embarca en averiguar, o en intentar averiguar quién mató, y lo averigua, a José, al asesinado, ¿no? Y en cambio Dos Pasos pues se lo quita en medio como puede. Pero la novela termina, es un thriller y termina nada menos que en Guernica, a donde llega Hemingway en el mismo instante. Yo creo que Martínez de Pisón escribió una novela sobre Martínez de Pisón, Enterrar a los muertos, escribió una novela, una novela de investigación, ¿no? Un relato de investigación muy buena. Y bueno, y llega a Guernica en el mismo momento en que la Legión Cóndor bombardea la ciudad. Bueno, la verdad es que el libro es muy interesante, no tanto por la trama rocambolesca y truculenta que ya he mencionado, sino porque hay una serie de reflexiones sobre la obsesión de Hemingway con la muerte, sobre los problemas de Hemingway con la literatura, porque por ejemplo él acababa de publicar entonces, poco antes, Tener y no tener, que había sido un fracaso absoluto, tanto desde el punto de vista de la crítica como de las ventas, casi su única novela cubana. No, bueno, luego llegarán, de las últimas llegarán otras, ¿no? Ambientadas en las islas del Caribe, y bueno, efectivamente ahí, y, bueno, su relación con las mujeres, del sentimiento de culpabilidad con las mujeres, en fin, todo eso es muy interesante, y ahí está Fernando, y por eso lo citaba, esa relación con la muerte especial que siempre tuvo Hemingway. Eso estaba hechizado por Pero hombre, hablando del suicidio, no era la primera vez que lo intentaba. Él tuvo 3 o 4 intentos de suicidio antes que la última. Bueno, era un depresivo. Y era más que un depresivo, ¿cómo se llama? Un bipolar. Porque él tenía obsesión, por ejemplo, dicen ustedes y dice mucha gente, por la muerte, sin duda, pero también por la vida.
Lo demuestran sus novelas y sus crónicas, sobre todo. Era un enloquecido del mar y un enloquecido de la naturaleza selvática. Y él era, en el fondo, él era un primario. Él era un hombre muy primario, al que solo se le ha visto el estereotipo del matón, el borracho, el putero, como dices tú, el mujeriego, cuando en realidad era también un hombre muy tierno y muy cercano. Y lo que ocurre es que no comprendía bien el mundo en el que vivía, y tampoco lo querían sus amigos como dicen que lo querían, ¿no? Bueno, en esa época él estaba casado con Pauline, que estaba en Cayo Hueso, No, y mientras tanto estaba enredado con Marta, que sería su tercera mujer. Yo conozco bien esa vida porque me la he estudiado como si fuera la mía. Pauline, por ejemplo, el tío de Pauline, que era millonarísimo, le regaló esa casa de Cayo Hueso, que luego él copió en Cuba, en Finca Vigía, con una casa mucho más grande, mucho más amplia, pero igual, prácticamente lo mismo, pero mucho más amplias las habitaciones, muchos más salones, pero igual, rodeado de un jardín mucho más amplio. Pero claro, ¿qué dijo este señor que para quien su sobrina era la maravilla? Lo que tú quieras, Ernesto, lo que tú quieras, con tal de que me la haga feliz. Entonces dijo, quiero una casa en Cayo Hueso para escribir. Y le regaló la casa en Cayo Hueso, una casa preciosa, muy céntrica, que yo he visitado 2 o 3 veces. Perdón, todas sus mujeres fueron generosas con él, porque la primera fue extremadamente muy generosa. Y... aunque los matrimonios acababan prácticamente en una pelea descomunal, porque él era un hombre, como digo, muy primario. Bueno, la primera se portó muy bien. Violento. La primera se portó muy bien, y aprovecho la ocasión para mencionar esta novela, Mrs. Hemingway en París, escrita por Paula McCain, que es una profesora y crítica norteamericana, que es una novela escrita en primera persona sobre los años de París. De París era una fiesta, y bueno, es una novela de estilo hemingwayano, la verdad que muy conseguido. No la conocía yo esa novela. No. La publica Alianza Editorial. Bueno, vamos a ver. Persona, escritor y personaje. 3 ramas de un mismo tronco, porque Hemingway se crea a sí mismo como personaje de novela. Y a mí, una de las cosas que más me fascinan en él es la extrema coherencia entre su vida y su obra. Su vida parece una prolongación de su obra parece una prolongación de su vida, ¿no? Hombre, es que es evidente que la mejor novela de Hemingway es su vida. O sea, es la mejor novela que tiene. Y el mejor es personaje. Su vida, claro, y el mejor personaje. O sea, él es una mejor estrella. Él es una estrella, y yo creo que además rompe con toda la generación que está con él, que son mucho más intimistas. Él no, él es una estrella. Y yo, al hilo de lo que ha dicho Juancho, veo que es un personaje, exacto, totalmente contradictorio, porque dice, es un amante de la naturaleza, sí, pero en cambio caza, o sea, él le encanta la pesca, los toros, o sea, es totalmente contradictorio. Pacifista por un lado, pero interviene en todas las guerras que hay, y porque no le dejan en más. Es un héroe de las guerras, salva a este soldado italiano que lo lleva arrastrado. Bueno, también lo de que es un héroe de las guerras, hay que ver en qué medida eso es cierto, o él mismo se lo claro, por eso te digo, es el mejor personaje o sea, la mejor novela que para mí ha escrito Hemingway es él mismo. Es que no tenía que haber casi, no hace falta ni que escriba. Y fíjate que todas sus novelas luego han tenido casi todas. Hombre, sí hace falta que escriba, porque él adoraba el éxito, y si no hubiera escrito no estaríamos hablando de Hemingway, ¿no? Pero mira, hay muchos estereotipos. Aquí hay gente que no le gusta mucho Hemingway, que tampoco son anti-Hemingway, pero hay yo creo que le han hecho más daño a Hemingway los albaceas de sus novelas, los que han querido imitar a Hemingway, que los que están en contra. Yo, como felizmente no he querido imitar a Hemingway en sus novelas, sino en su vida, que tampoco lo he conseguido. En fin, soy otro tipo de personaje y tampoco he conseguido construirlo bien, pero me parece un personaje genial, un personaje además del que no se habla de su disciplina de escritor. Él escribía todos los días 3000 palabras. Levantándose a las 5 de la mañana, de pie, y no se frente bebía a una copa, y no se bebía una copa hasta que terminaba de escribir las 3000 palabras. Decía que que un escritor de verdad tenía que huir del periodismo, y consiguió huir del periodismo, pero siguió comportándose como un periodista, como un cronista. Tenía un trabajo de obrero, 3000 palabras al día tenía que escribir, que escribía a mano. Él, de hecho, que es una de las cosas por las que a mí me gusta mucho, crea un estilo literario, inventa un estilo literario, que arranca de Mark Twain, arranca de otros escritores norteamericanos, pero que realmente él lo lleva a la perfección. Un estilo literario que es como un reloj de alta precisión suizo.
Pero él es un conciso, no hay una imitador palabra de más también. ni de menos, ¿no? Es, Él es un imitador también, hombre. Él imita a Ezra Pound, a T.S. Eliot, bueno, pero él todos también. todos los escritores Bueno, ya, entonces pero que somos tampoco, imitadores. tampoco es un innovador. Imitador es una palabra muy fuerte, No. yo creo. Pero te quiero decir No, por que tú has discutir dicho, contigo, además. Hombre, si tú has hubiera- dicho que él tiene un montón de imitadores y digo que él también ha imitado, o sea, No, él yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que él fue completamente original y que es precisamente lo que se le Yo puede, creo que hasta no. los que no somos muy pro Hemingway, podríamos decir que es un estilo absolutamente americano, genuino y por eso es parodiable, porque es absolutamente reconocible. Igual que se ve- Está en Mark Twain ese estilo. Claro, Está en él Sherwood es Anderson, un al que él reconoce admirador como de maestro. Sherwood Bueno, pero él hizo una parodia de Sherwood Anderson que se llamaba Torrents in the Sí, Spring, de Torrentes de Torrentes Primavera, porque bueno, porque luego Pero se no enemistaron, no se más o parecían, menos. tú ves un párrafo de Hemingway y es como un fotograma de Hitchcock, Pero se hombre, reconoce la inmediatamente. literatura fina de la que ustedes están hablando en Norteamérica y la literatura contemporánea de Hemingway hablaba muy mal de Hemingway. Decían lo que decían los contemporáneos y algunos que le he escuchado después el mismo disparate sobre Pío Baroja, que escribía con las patas. Pero lo que no podemos A decir veces, es que no fuera original. A veces hay un estilo de Hemingway que es el periodismo de Life, por cierto, pura Exacto. literatura, Sí. magnífica literatura. Lo que ocurre es que a los John Dos Passos, con quien tuvo sus bastantes diferencias, a los Fitzgerald, con Scott Fitzgerald, Scott claro, Fitzgerald, otro- Francis Scott se peleó Fitzgerald, con y todos, todo con lo todos, se peleó con con todo, todos. sí, con todo, se peleó Se con peleó todo porque con él tenía todo. un estilo de vida de Los pelearse Pasos, con Scott todo el Fitzgerald, mundo. Ezra Pound, y no, Joyce, con y no todo el mundo. soportaba, Sí. además no se soportaba ni a sí mismo. Esa es la Bueno, realidad. pero vamos a ver, Soportaron o sea, las mujeres de su vida. según cuenta Paul Johnson en el libro este Intelectuales, Sí, sí, al lo que le conozco, dedica este un capítulo Sí, sí. entero, Sí. los últimos años de su vida se levantaba a las 4:30 de la tarde, desayunaba té con un chorrito de algo y su vida era bastante dramática, porque había tenido 5 derrames cerebrales, le había pasado de todo, físicamente se había disparado en un pie, tenía erisipela, y yo creo que es muy probable que quisiera Tenía pegarse un cáncer tiro. de piel, tenía de todo. diabetes, tenía de No, todo. se estaba había de caído todo. el destrozado, primer era un- golpetazo El que tuvo, hígado. además de las heridas de armas, el primer golpetazo que tuvo importante, que no murió de milagro, fue en el Pilar, en el yate El Pilar, que cayó del puesto de mando a la cubierta, y esa cicatriz que tiene en la frente, una especie de chichón que tuvo siempre en la frente Hemingway, fue de eso, lo salvó Bueno, y luego Gregorio Fuentes, que era su... Pero ya había tenido las heridas de guerra. Su No, capitán de yate. le había pasado Y las heridas de todo. guerra, tenía todo. 30 Claro, de impactos de guerra, metralla y claro. cosas De todas así, maneras, ¿no? hay un libro de Valerie Hemingway, o sea, que se Sí. casó con hijo suyo, que es Mi vida con Hemingway, donde ella es secretaria de él en el 59-60 cuando está aquí en España, y en el 59, pues ahí lo que ella cuenta de Hemingway es que Hemingway está viviendo continuamente, es decir, está de fiesta todas las tardes, con una camarilla que lo sigue, tanto en Pamplona como donde vaya, y sin embargo luego en el año 60, cuando vuelve, ella cuenta que es otro Hemingway y que se está despidiendo de ella Ya. cada vez. Es decir, que parece que ese cambio, a pesar de todo lo que contáis, de todo lo que le sucede, pero ocurre ya casi al final, cuando él de alguna manera asume como que está un poco desechado, ¿no? Con reserva en ese aspecto. Es decir, ella cuenta que en el 60 que lo está pasando muy mal, que se pelea mucho con su mujer. Bueno, con está Mari. ya en las últimas. Está en las 60, últimas, Exactamente, ya que ahí no le pega un quedan- no cambio le quedan amigos porque se ha tremendo, peleado con todos. y que de alguna manera pues ella interpreta que se despide de él y Pero que incluso le llega un telegrama. volviendo a lo del estilo, porque es verdad que él intentaba no ser un periodista, pero al mismo tiempo su estilo se forja cuando era redactor y luego corresponsal del Toronto Star, donde estaba ese famoso decálogo del periodista, Sí, sí. en el que aprende a que una cosa si la puedes decir afirmativamente no la digas negativamente, la economía del lenguaje, etcétera, etcétera. Es inseparable la creación del estilo de Hemingway de ese aprendizaje periodístico, en el cual envía también crónicas maestras. Maestras, es decir, todas las crónicas que hizo después, cuando ya era realmente un maestro del lenguaje escrito periodístico, que lo convertía, que esa es la magia de Hemingway, de mi punto de vista, que convertía el lenguaje periodístico En literatura. en lenguaje literario, con una facilidad mágica para él. Eso lo han conseguido pocos, esa es la verdad. El hecho irrefutable es que seguimos hablando de Hemingway un montón de tiempo después, de Scott Fitzgerald también, y de Faulkner también, de todos aquellos, pero es que son gigantes. Y lo que no se puede es, de mi punto de vista, que es el literario, menospreciar
en función de los estereotipos del personaje, menospreciar la literatura. Porque mucha gente que habla de Hemingway no ha leído a Hemingway. La verdad es que la Mucha famosa gente no ha generación leído a perdida, Claro, la pero generación perdida, Juancho, es una generación encontrada, porque una y otra vez nos volvemos a reencontrar con y ella, ahora ¿no? siguen Siguen reeditando todos a ahí, ¿no? Steinbeck y siguen reeditando a todos esos escritores que son realmente para copiarlos. Ahora hay que saber copiarlos, porque si no te dicen plagiario con razón. Y ahora que hablas, mencionado a Faulkner, el otro día vi la entrevista que le hizo Soler Serrano a Onetti en el año... En a fondo, sí. De esas que eran muy buenas. Y decía Onetti, con ese acento maravilloso que tenía, decía que se había paseado por las cátedras de las universidades americanas y que había dos bandos clarísimos enfrentados a muerte, que eran los faulknerianos y los hemingwayanos. Cierto. Y que no les sacaras de ahí y que se llevaban a matar y que se les notaba desde jugando al béisbol hasta en las bibliotecas. O sea, que eran claramente dos estilos que se consideraban... Yo sería faulkneriana si tuviera que elegir. Bueno, hay un Hemingway es un personaje tremendamente ambiguo, complejo, contradictorio, y hay un Hemingway muy femenino. Su madre lo viste de nena, lo viste de niña hasta que tiene 5 o 6 años y lo llamaba Dutch Dolly. Y él tenía una relación con la madre pésima, ¿no? Él tenía una Y yo creo que horrorosa. eso influyó durante toda su vida, especialmente en su relación con las mujeres, ¿no? Y en la literatura Y también. en la Y en la literatura se nota. O sea, porque es que en realidad el personaje femenino en su obra es o la mujer perfecta que por supuesto es la sombra del héroe, digamos, del de Adiós a las armas, o la malvada que es la amante, Claro. o sea, es una dicotomía también Él el es un tratamiento machista, que tiene claro que sí, tienes de razón. las mujeres. Él es un machista de la época. Sí, sí. Él es un machista de ese Sí. momento, pero aún sin ningún paliativo. Estas cosas, es decir, la leyenda de Hemingway, ¿te acuerdas de aquella película? ¿Se acuerdan ustedes de aquella película famosísima? ¿Quién mató a Liberty Balance? Sí. Pues claro, pues esa Obra frase es maestra. al final la leyenda cuando se convierte en hecho, se habla de la leyenda como si fuera un hecho y hablamos de Hemingway como si fuera efectivamente un hecho, cuando la mitad de las cosas son pura leyenda, atribuidas, levantadas y mantenidas por él mismo. Y creada. De manera que efectivamente era un machista de primera magnitud. Pero este, Esto no- pero este El tratamiento machista, de la Juancho, mujer. que pero estuvo, necesitaba de la mujer. que estuvo de con 1000 cualquiera. mujeres, De cualquier oficiales machista. y no oficiales, Como sin cualquier embargo, machista. apenas hay escenas de sexo en sus novelas, casi ninguna. No describe el sexo. Esto lo dice, por ejemplo, el autor de Días de Muerte y Vino. Cierto, Y es verdad, es verdad. sobrevuela el sexo. ¿Por qué? Bueno, quiere pero esconder. eso, y yo no soy Tiene un psiquiatra. sentimiento de culpa también hacia su manera de entender el sexo. No ¿Por qué lo creo esconde? que haya que interpretar. ¿Por qué lo esconde? Porque toda su obra es autobiográfica. Toda su obra. Claro, Toda. y sin embargo, eso tan importante, al menos visto desde fuera, desde nuestra óptica en su vida, que es el sexo, lo esconde. Tienes razón, pues, Sí, la verdad. eso es una otra realidad, pero yo creo que también eso es el resultado por eso no se podían ver tampoco con Henry Miller, se odiaban cordialmente. No, los dos garañones Yo creo de la literatura yo que sí, norteamericana. pero uno desbocadamente Bueno, él habla siempre de sexo y el otro y el nunca habla de otro sexo. desbocadamente tánatos. Uno desbocadamente eros y Sí, otro claro, desbocadamente tánatos. Pero a mí me parece que son necesarios los dos. Y el hecho de que no haya escenas de sexo en las novelas de Hemingway no puede tener así una interpretación psiquiátrica freudiana que yo no le puedo dar porque no soy un experto. Bueno, yo creo Pero- que sí, claramente sí, el no lo trauma sé. de la madre. No lo Pero es que sé. luego esa relación extraña se traslada a los hijos. Hemingway está devorado por un sentimiento de culpa, no solo hacia las mujeres. Él dijo que cuando abandonó a la primera Hefner, se sentía como un bastardo. Y luego ese sentimiento de Eso culpa pasa cuando se quita traslada uno a de los encima la hijos, primera, ¿no? pero después La ya novela, uno se acostumbra. la novela póstuma Islas en la corriente es una novela con un sentimiento de culpa hacia los hijos Sí, y una pero tentativa ahí de está rescatarse como exactamente, padre, ¿no? Exactamente, ahí está. Esa cacería del Merlín en el Caribe entre Cayo Hueso y Cuba, que relata esa novela, ahí están los hijos, y ahí está él, y él habla más que de la mala conciencia hacia los hijos, de la mala conciencia sobre la familia, el no haber entendido lo que era una familia. Yo tengo el convencimiento de que Hemingway no vivía sino literariamente, para la literatura. Y todo lo que no le conviniera, lo desechaba. Y Entonces- todo lo que le conviniera se convertía en pasión literaria, como se convirtió en Los Toros.
Pues yo creo que no sabía mucho de toros. Aquí hay gente que sabe más que yo de eso, pero en fin. Pues yo creo que en cambio que hay dos personajes y que si el sexo no sale en la literatura, yo diría porque está haciendo un esfuerzo literario, pero luego aquí tengo un párrafo que me he acordado cuando lo has dicho, que le escribió a su editor, Charles Scribner, que ya en el 49 que ya se consideraba que ya había empezado un poco a decaer, y decía: para celebrar mi 50º cumpleaños he follado 3 veces, he disparado 10 palomas muy rápidas en el club, he bebido una caja de Brut Piper Hersey con los amigos y me he pasado la tarde observando el océano en busca de grandes peces. Mentiroso. Sí, claro, Pero eso la mitad de eso es muy eso es fácil mentira. decirlo. Pero ¿no? eso no aparece en Hacerlo ninguna ya de- es un poquito más difícil, Eso ¿no? se lo manda Scribner, que se queda. De todas maneras, supongo. aunque no lo mencione, pero por ejemplo en la novela taurina En fiesta, por lo que se mueven los personajes, Claro. es por el sexo. Sí. Ya. Otra cosa que no te lo describa, Bueno, ten en pero cuenta está que ahí. él decía eso en esa famosa teoría del iceberg. La famosa teoría del iceberg, que yo creo que es otro estereotipo de Hemingway. No sé si era un octavo o un quinto. No, creo que son 7 séptimas partes. Eso- Solo se ve una séptima parte y hay De 6 las 8 partes, que están debajo. una se ve que son- y 7 no. Él decía, el autor tiene que saberlo todo de sus personajes, pero únicamente tiene Que mostrar en la novela una séptima octavo, parte, un pero octavo, es las una 6 séptima, eso. partes ocultas la que dan credibilidad, claro. verosimilitud, veracidad a la novela. Por eso ¿no? A la narración. quizás muchas de las cosas que le estamos diciendo, por qué no escribió sobre esto, por qué no describió esto mejor, Estaban debajo del agua. estaban debajo del agua para que tú las... Puede ser, puede Bueno, ser. pero es Ten que era en la cuenta, ten en finalidad. cuenta que el cine de Hollywood, al que él está muy pegado en ese momento por ser norteamericano, es un cine donde las escenas de que sexo... está sometido al código... Las escenas de sexo son muy poquitas. Código y además Hays, muy... Bueno, pero precarias, por pero en la decirlo. generación perdida había otros autores que eran, digamos, más sueltos con ese tema, ¿no? Sí, pero por ejemplo, Tampoco en la mucho, ¿eh? literatura. No mucho más, Pero no, pero pero sí. ¿quién? No, no mucho. John Dos Pasos. Sí. No, pero Henry No sé. Miller sí, pero Henry El Miller no es de único la que generación perdida. realmente con el sexo, además, desde el punto de vista bíblico, en esa generación, todos bíblicos, pero con el sexo, en esa generación, es un hombre fuerte, John Steinbeck. Es el Steinbeck único, es el desde mi mejor, punto de vista. por cierto. Y para mí es una cumbre de la literatura narrativa mejor del de mundo la entero en generación. todas las épocas. Sí. Y que cada vez me crece más, Bueno, Y Hemingway- tiene mucho contacto en muchas cosas con la personalidad del propio Hemingway. Empezábamos hablando de la muerte de Hemingway. El caso es que muere Hemingway y luego empiezan poco a poco, con goteo, a ir apareciendo obras póstumas de Hemingway. Y ahí hay otro Hemingway, muy distinto al de Fiesta, muy distinto al de Por quién doblan las campanas, muy distinto al de Adiós a las armas. Es decir, es el Hemingway de París era una fiesta, que yo creo que es una obra maestra indiscutible. Y luego este Hemingway dolorido, tierno, intimista, de Islas en la corriente, del Jardín del ¿Qué Edén. se llama Isla a la corriente y Isla a la deriva? Islas a la deriva, yo la he leído en italiano y se llama Islas en la corriente. Bueno, Islas a la deriva, El Jardín de Belén y otra novela que ha aparecido y que yo no he leído, que ni siquiera recuerdo cómo se llama, una tercera novela que se llama, lo tengo por aquí apuntado. Es la novela de la veneciana. No, eso es Al otro lado del río y entre los árboles. No. Que esa era la condesa Abdera Franchetti. No, otra, de su amor, no, esa es un clásico. Sí, no. Una última de una joven veneciana. No me acuerdo cómo se llama esa novela, fíjate que ahora no me acuerdo, que no es buena. Que no es Al otro lado del río, No, del río y entre al los otro lado del árboles. río se hizo esta película. Bueno, esa será esa novela que yo no he leído, que es la última que ha aparecido. que son los amores con una joven Tiene- veneciana en Finca Vigía. Al romper el alba. Ah, no, esa no se es la llama. digo yo. Novela que está publicada, que yo no sé si ha sido publicada en español y que es la Yo creo que última de las suyas que ha aparecido hasta ahora. Nadie la ha leído. No. Bueno. No lo he leído. Bueno, vamos a ver, Gabriela, que yo te he invitado a venir a este programa porque leí una entrega en un blog que tienes donde... Bueno, era un artículo. Era un artículo, bueno, donde criticabas ásperamente a Hemingway, te burlabas Se de él. llamaba Menos fiestas Hemingway. Menos fiestas Hemingway. Tú estuviste otra vez en este programa y tiraste al cajón la novela Fiesta, ante mi horror, ¿no? No, y Bueno, por empezaba- una parte, Hemingway es un autor que gusta más a los hombres que a las mujeres.
indudablemente. Por supuesto que hay mujeres a las que les gusta Hemingway, pero yo creo que en líneas generales eso va a misa, ¿no? Quizá por su virilidad, quizá por su fanfarronería, quizá por su machismo, quizá por su afición a la violencia, a la sangre, a los toros, a las guerras, a los rifles, a la caza, pero eso es así. Y de hecho aquí hay dos personas, mujeres, que las dos sois bastante escépticas en lo que se refiere a Hemingway. A ver, los motivos de tu escepticismo, Gabriela. Pues a mí me resultaba, me pasaba un poco, bueno, entre otras cosas me llamaste porque te hizo gracia el artículo y también porque yo citaba que así como en España Hemingway ha tenido grandes partidarios, en Estados Unidos hubo un momento que parodiar a Hemingway era casi ya un género literario. Tú tienes un libro ahí. Y entonces tengo este libro que se llama El mejor mal Hemingway, que organizó el avezado dueño del bar Harris en Beverly Venecia. Hills, que decidió asociar el bar con el Harris Bar original de Venecia. Y entonces decidió, para darle publicidad, organizar un concurso con el cual lo que pedía era que la gente mandara el mejor mal Hemingway que pudieran escribir. Y entonces la cosa le salió tan bien que uno de los jurados fue Ray Bradbury, se presentó Ross MacDonald, uno de los cuyos cuentos está aquí, hay otra parodia de E.B. White y hay otra de Fitzgerald, hay un cuento muy corto de Fitzgerald también, todas con títulos Bueno, el de Scott Fitzgerald se llama Estábamos en una vieja cabaña en Juan Le Pen. Sí. Hay uno de Raymond Chandler. Hay uno de... El sol estornuda todavía. He dicho Chandler. El sol estornuda todavía. Y hay otro de un tal White, que no sé quién es más allá del puerto y bajo el techo del bar. Son todo parodias. Son todo parodias. Yo no las he leído, no conocía ese libro. Y tienen gracia, y el libro este se abre con una parodia de un desconocido, pero que voy a leerlo porque tiene gracia, que no es un burro. Entonces me volví y vi a Jerry. Hola, dijo ella. Hola, dijo Ernie. Hola, dije yo. Pim pam pum y ran tan tan, dijo Joyce. Siéntate, siéntate, dijo Gertie. Yo me senté, Ernie se sentó, todos nos sentamos. Es que es muy fácil de parodiar el estilo de Hemingway. Bueno, pero yo ¿verdad? vuelvo a repetir, insisto, hay escritores a los que la literatura, el canon literario de su época no nos quiere. Por la razón que sea. Y yo creo que es porque en muchos casos ese tipo de escritores se muere porque vean que vive bien. Y los escritores siempre están llorando, siempre están pidiendo, siempre están lamentando. Bueno, lo que estás dando a entender es que no los admite el canon literario de su época porque les tienen envidia. Porque tienen ganan envidia. dinero, Yo no digo lo de la porque envidia, viajan, porque tienen una finca. Muchos de los que le parodiaban... Pero mira, Hemingway es un personaje que crea su propio personaje literario fuera de la literatura. Él no tiene amistades, tiene enemistades literarias. No tiene amistades literarias. Fíjate, hay una anécdota en el Floridita que era su lugar predilecto para el, ¿cómo se llama? El daiquiri. Ahí entra un día Lisandro Otero, un escritor a quien le dio un puñetazo también en un momento determinado, en el mismo Floridita, porque estaba escribiendo, y cuando un hombre está escribiendo no se le molesta. En fin, luego se hicieron amigos. Cuando un hombre está solo escribiendo no se le molesta, porque parece que se puede escribir acompañado. Pero bueno, este fue la respuesta al golpe, después de darle el golpe a un amigo que era suyo, que era Lisandro Otero. Lisandro se acerca y le dice, Ernesto, está aquí Carpentier. Está aquí Carpentier. ¿Y quién? Carpentier. Él ya tenía sus tragos. Y entonces empieza a buscarlo y Alejo Carpentier, que también tenía su ego, se sitúa delante de Hemingway para saludarlo. Y claro, y Hemingway busca y no encuentra a Carpentier, porque estaba buscando al campeón de boxeo, campeón mundial de los pesos pesados, Carpentier, el Charpentier, el francés. Porque él no tenía la cabeza en la literatura desde el punto de vista de los escritores. Él tenía la cabeza en otro lado. Él no era amigo de escritores, ni bebía con escritores. Bebía con gente que estaba a su servicio o con actrices y actores, que de ahí viene también esa hipótesis de que tuvo alardes homosexuales y que tuvo flirt con Errol Flynn. Sí, bueno, precisamente en esta novela está Errol Flynn en el Florida, de Madrid, vamos, no en el de Cuba, ¿no? No, y en Cuba estuvo un montón de tiempo en su casa también. Yo, en cuanto a lo que has dicho antes de que a lo mejor los hombres entienden mejor a Hemingway que las mujeres, y te he referido a ella,
Puede que en la literatura sea así, pero donde es seguro que es así es en su vida. De hecho, ninguna mujer ha muerto por Hemingway, pero muchos hombres australianos americanos se han ido a los Sanfermines como locos por Sí, culpa sí, de leer sí, a sí. Hemingway, y como no saben correr, pues Ya, se los ha se llevado por quedan, delante. se quedan, claro, O sea, eso es Hemingway es verdad. gran culpable de muchos muertos en Pamplona. Estaba yo recordándole a Fernando antes de entrar que Manuel Vicente escribió en el País hace en el 95 por ahí un artículo a raíz de uno que había muerto en los Sanfermines, poniendo a caldo a Hemingway como inspirador de todas las Por una vez va a tener las- razón. y le En ese ponía aspecto. Bueno, tú has dicho... Sin embargo, en Estados Unidos efectivamente no era muy glorioso, ¿eh? Y ser amigo de Hemingway. Una anécdota, por lo menos legendaria, cuando salió al otro lado Del río entre los río, árboles. entre los árboles, Bueno, cuando fue a cascarle a un crítico. no le cascó. ¿No? Y lo agarró, Le cascó. porque él había insinuado a cuento de esa novela, porque en esa novela no se consuma la relación sexual. Según Hemingway, queda así entre luces y sombras porque tenía la menstruación, la protagonista. Y entonces insinuó que Hemingway era impotente a consecuencia de las Efectivamente, esa es la heridas de leyenda que metralla había. que había Me parece sufrido que en la guerra. alguna de Y sus entonces se mujeres- fue a la redacción del periódico, donde fuera, agarró a este pobre crítico y hizo, ¡huele pelo de macho! Y se lo llevó ahí Él vivía al allá, pecho, él ¿no? vivía en Cuba y lo que hizo fue tomar un avión al aeropuerto de La Guardia, se enteró por otros amigos de en qué restaurante comía ese crítico, llegó primero que el crítico, se sentó en la barra, pidió sus tragos Y con tiró un la coche máquina en de la escribir. puerta y después, no, cuando entró le dijo, usted es tal. Claro, el otro vio a Hemingway, sí señor Hemingway, ¡pa! Le dio, pagó las copas, salió del bar, cogió el coche, se fue a La Guardia, cogió el avión y se fue a Cuba. Bueno, algo Esa es la parecido, anécdota algo parecido legendaria. hizo Valle Inclán cuando llegó a México, pero eso es otra historia. Bueno, el viejo y el mar. Vamos a ver, no, es que tiene que ver con algo que estás diciendo. A Hemingway le encorajinaba tremendamente los palos que le daba la crítica, y se los dieron a fondo, sobre todo en Estados Unidos, tener y no tener, al otro lado del río entre los árboles, y se ha interpretado, se ha lanzado una interpretación posible del viejo y el mar como que en realidad el tiburón que va siendo, bueno, el tiburón, el cachalote, el pescado Merlín, que fuera, Merlín. el merlín, que va siendo despellejado y descuartizado y tal y cual a lo largo de la travesía, es su obra literaria que está siendo despellejada por los críticos. Yo no sé si esto es vero o ben trovato. Yo también había oído, fíjate, que ese O sea, que es una venganza respecto a los pues yo críticos, había el oído viejo otra y el mar. interpretación, había oído que es justamente el problema que tienen los que no eran cubanos para adaptarse, para que les acogieran en Cuba. O sea, el problema de adaptación de un extranjero de Cuba a la hora de poder incorporarse a... Bueno, el viejo y el Esa mar la es una había obra tan leído yo. extremadamente simbólica que admite cualquier Claro. interpretación. Cualquier cosa que Yo no- quieras decir, Claro. es como Moby Dick. Sí. Cualquier Es cosa verdad. que tú quieras decir es una tragedia clásica. Cuando tú entras en el mundo de la Sí, es una tragedia tragedia clásica, clásica. ya no hay manera, todas las interpretaciones caben. Son Es decir, yo traigo aquí a Vargas Llosa por un minuto. Pero pues, si tú lees Pichula Cuellar, tiene todas las interpretaciones que tú quieras. También la castración del escritor en la sociedad. Sí, sí, sí. Es decir, esa especie de outsider que siempre será el escritor en su Exacto. propia sociedad. Todas esas interpretaciones caben, como en muchos cuentos de Hemingway, caben muchas interpretaciones simbólicas porque son trágicos. que Y es sin lo que el embargo, tipo Gabriela manejaba. Bustelo, Manejaba en tu artículo perfectamente. decías que el viejo y el mar aburre a los colegiales del mundo entero. Es que creo que a mí me parece una novela, y se consideró cuando ya su vuelta, digamos, al estilo y a la recuperación... Es la que le abre las puertas del Nobel, en definitiva, es Sí, el empujón exacto. al Nobel. Pero ¿no? a mí no me es con la que parece- ganó el Pulitzer, ¿no? Sí. Pero a ti no Y te luego, gusta el viejo y el a mí- mar. a mí el Bueno, por lo viejo y el tanto no mar puede no. aburrir mucho porque es muy No, delgadita. para mí ¿no? ese relato novela No me llena, gusta, esa no me- tragedia es la más que me gusta de todas las Sí, novelas de Hemingway. yo también. A mí yo no soy A me- mí como es la más Juancho. que me gusta de A las mí me novelas. aburre. Y Un no soy momento. partidaria de A mí me parece que ni siquiera Gabriela Bustelo tendrá la osadía de decir que los relatos de Hemingway, que los No, tienes iba a ahí, decir que no, que los relatos son... No, no, a él mí es me mejor, parece él es mejor junto a Chekhov y cuentista. Maupassant, Hombre, uno de los tres los grandes cuentos de cuentistas Él es Hemingway mejor, de la él es literatura mejor cuentista universal. que novelista. Esto no es lo mucho que hemos mejor venido a cuentista que discutir aquí, novelista, mucho supongo. mejor, indudablemente. Y luego también en la época de Cuba, en cuanto a lo de su vida, que es inseparable y todo eso, hay una anécdota entretenida cuando él salía a pescar, que es lo que está contando en El viejo y el mar,
parece ser que convenció al embajador americano para darle $1000 al mes, porque iba a hacer porque estaba ya un poco paranoico, yo creo que por lo que debía, y se había empeñado en que había submarinos alemanes. Claro que sí, eso es una historia real. Cercando además toda la isla, entonces convenció con el que se tomaba copas al embajador americano de allí, y le dio, lo que él le interesaba era tener dinero para gasolina para salir en su barco, y organizó una red de espías. A todos les pagaba con ese dinero que le sacó al gobierno americano vía el embajador, y fue un fiasco total porque ni había submarinos, ni los espías espiaban, ni los informes que entregaban. Gabriela, él era megalómano, paranoico y tenía complejo de persecución. Todos sus últimos años, vamos, llegaba al hotel, por ejemplo, al Hotel Suecia en Madrid, miraba debajo de la cama a ver si los de los impuestos en Estados Unidos o el FBI le había metido Bueno, no es una broma que el FBI Sí, lo acosó, y los de los impuestos también, O sea, el fisco también. Siempre en el perseguido, hay un fondo en el maniático, hay un principio que es real. Es decir, claro, no mires para atrás que será peor. Claro pero que si no miras para atrás te lleva las puñaladas. Pero es que este señor fue investigado por el FBI, fue investigado. Esto, es verdad que muchísima gente fue investigada, pero bueno, él puede tener ahí esa medalla de haber sido investigado. ¿Ibas a decir algo, Gabriel? No, iba a decir que hay una frase de Kurt Cobain muy buena, que es que estés paranoico no quiere decir que no te estén siguiendo. No, ya, sí. De hecho, Valerie Hemingway en la memoria esta habla de esa idea de Hemingway a la hora de pagarle, que no vaya a ser que lo controlen por Estados Unidos y a ver cómo lo puede hacer. Es decir, bueno, así cayó Al Capone. Es decir, que a base de los impuestos, pues estaba muy preocupadísimo por cómo pagarle para que no lo descubriera y a través de tal, y unos jaleos tremendos. Es decir, bueno, tú que eres un hombre de toros, Fernando, los españoles por lo general siempre se pusieron de uñas en relación a las obras taurinas de Hemingway, en fin, con esa cosa de los toros son cosas nuestras, un extranjero no las puede entender. ¿A ti qué te parece? ¿Muerte en la tarde o el verano sangriento? Bueno, yo creo que con Hemingway quizás sea de los ejemplos en los que menos se han puesto los españoles de uña. De hecho, creo en los que ambientes taurinos se le ha negado el pan y la sal. Sí, bueno, los ambientes taurinos le niegan el pan y la sal hasta los propios taurinos. Es decir, ahí hay una guerra entre unos y otros, que eso siempre ha sido así. De hecho, él es muy de Antonio Ordóñez, y en el ambiente de Antonio Ordóñez, pues Hemingway es un dios. Claro, ¿qué pasa? Pues que en esa rivalidad con Luis Miguel Dominguín, que era su cuñado, pues ya Hemingway no, porque está poniendo mejor a Antonio Ordóñez que a Luis Miguel Dominguín. Y de Manolete ni te cuento, porque de Manolete dice... De Manolete hablaremos luego, enseguida. Entonces, creo que de hecho se le tiene cierto respeto, aunque dentro de unos ambientes no lo haya, en otros sí, y se lo tiene elevado. ¿Por qué? Porque lleva a la fiesta fuera de España y se le valora eso. Cosa que no se hace con otros que han escrito cosas mucho más interesantes, como pasa con Michel Leiry, el francés, con Espejo de la Tauromaquia, donde sí profundiza realmente la tauromaquia, ¿no? Es decir, que yo creo que sí lo tiene para lo que, entre otras cosas, escribe de toros. Porque, por ejemplo, Muerte en la tarde, que es un tratado taurino para extranjeros, pues dice algunas cosas que son muy superficiales, y otras yo calificaría como ridículas, como por ejemplo decir que Joselito muere gordo, cuando Joselito muere con 20 y pocos años. Ahora con 20 y pocos la gente sí está gorda, pero en esa época no había refrescos. Yo creo que él oye muchas cosas. Sí, claro, y oye muchos chistes. Oye, el mundo taurino, pero las pone, como en el mundo futbolístico, como en el mundo literario, hay muchos chistes y mucho ingenio. Y entonces esos chistes, se mata uno por hacer un chiste de esto. Pero yo creo que se deja llevar más por los chascarrillos que por lo que realmente él ve. Que él, hasta cierto punto, después de tantos años de ver toros, tú ves cosas. Si al principio puede que no las veas, pero luego al final, aunque seas extranjero, te acabas metiendo y ves cosas que otros no ven. De hecho, pues habla en su obra de que él explica cosas a otros extranjeros. Le dice, no, esto por aquí, esto por allí. Y de alguna manera es profesor para otros extranjeros. Que no llega al nivel de los que están aquí y lo tienen en la raíz, de acuerdo, pero que al final se fía más de los chascarrillos, creo yo, que de su propia visión, pues posiblemente también. Siempre se dijo eso de Hemingway, que veía a los toros desde la barrera, que veía que sacaba las críticas borrachos, y que nunca estuvo en una guerra, que siempre las vio desde el hotel. Siempre se dijo eso, pero no podía escribir nunca sentado, porque tenía la herida de la rodilla que no le dejaba doblar. Fernando, ¿tú crees que corrió los encierros? No, porque además habla con Antonio Ordóñez y le dice Antonio Ordóñez, vamos a tener un acuerdo en el que yo nunca escriba un libro
Y eso lo comenta Antonio Ordóñez aquí, en este libro que se publicó en 2001, es una especie de congresillo que se hizo sobre Hemingway en Ronda, donde participa Antonio Ordóñez y habla de un poco de sus vivencias con él. Y dice, nosotros llegamos a un acuerdo, que yo nunca escribiría un libro y que él nunca torearía. Entonces yo creo que ni siquiera tampoco correr, porque correr, aunque no sea lo mismo, pero una cosa te lleva a la otra. Si corres te lleva a la capea, y la capea te lleva al correr. Yo Si no- corrí el primer encierro, porque yo sí lo corrí, a diferencia de Hemingway, con Antonio Ordóñez, en 1962, el año que murió Hemingway, y Antonio Ordóñez me dijo a mí, que yo era un chaval, me dijo que a él le daba más miedo correr el encierro que torear, pero que había que hacerlo en aquella época porque era una cuestión de prestigio de los toreros ante los mozos. Sí, sí, por supuesto. De todas maneras, te voy a decir que más miedo te dará correr en una fiesta de pueblo que en San Fermín, porque en San Fermín, en Bueno, Pamplona, los torros van para adelante. Yo he pero corrido la también los de en la Cuellar, pueblo no que corre los de nadie. Cuellar son de abrigo, Van dando vueltas. Carmen, estás muy calladita. No, que va, Tú que también que eras, va, he hablado. tú eras detractora No, de vamos a Hemingway, ver, pero ahora yo- creo que lo eres un poquito menos. Hombre, es que con la Feria del Arte y la Estamos Cultura nos organizando, estamos empapando. Has ido encontrando en Hemingway valores No, vamos que a ver, hasta- yo no es que sea una detractora. O sea, yo reconozco que es que a mí el escritor estrella no me va mucho. Pero bueno, o sea, yo soy más Pero de eso los es escritores inevitable. más Hace un momento intimistas. hablaba Juancho de Mario Vargas Llosa. Bueno, Mario Vargas No, Llosa, no tiene que nada es una que persona ver, hombre. Yo extremadamente es lo que he llana dicho- y sencilla, bueno, se ha convertido en una estrella. No, le dan el no, premio no, Nobel, pero ¿qué nada puedes que hacer? ver, hombre, no. Es que lo que he dicho al principio, o sea, para mí la... Pero ¿no te gusta Pérez Galdós? Sí, claro que me gusta. Era una estrella. El Star System de la época sacaba... El Star System de la época sacaba... En el teatro sacaban en 1902, ya ciego, me parece que en 1902 o 1903, no me acuerdo, Sí. el estreno de Electra, sacaba al pueblo de Madrid, como no había lo que hay ahora, la televisión y el color y el supuesto glamour y todos estos disparates del Star System, cómo salía por la puerta grande. El autor salía por la puerta grande y el pueblo de Madrid sacó en procesión Ya, a pero Benito no, Pérez pero Galdós. no, Hemingway era salía mucho más vestido de safari protectores, en exacto. todas las portadas de Es las que revistas de los Efectivamente, era años 40. mucho más efectivamente. La protectores. petaca ahí con Pero con el gorro. es No. la época que vive Hemingway. Juancho, pero Es la- no bueno, los tiene demás nada que escritores no ver. salían. Es Los que- demás no, ni Faulkner, sí, ni oye, que Dos claro que no. Passos, Me estáis Claro que no. escandalizando, porque es ni absolutamente Fitzgerald. injusto juzgar la obra Totalmente literaria de un escritor injusto, porque sea totalmente o deje de injusto. ser una Porque estrella. No, no, sea pero el es que para mí personaje de él su obra. hizo, y de Pero su ahora te vida. comento el estilo, que no he Pero dicho bueno, nada yo el todavía. estilo, yo por ejemplo el estilo para mí tiene un mérito tremendo, que es, vamos a ver, él escribe la frase corta, el carecer de adjetivos, el ir a la frase, a la palabra exacta, que quiere, conciso, y sobre todo que para mí el mérito de su obra es todo lo que está oculto. O sea, yo creo que el mensaje de toda su obra es lo que él no dice, lo que está oculto, Bueno, eso es los lo del silencios, iceberg que lo de- decíamos hace un exacto, momento. ¿no? O sea, tiene un mérito en ese aspecto, le reconozco, pero él hizo eso, su vida es su... Entonces, no lo que decías de Galdós, pero Galdós, su vida no era pública, Uy. como es la de Hemingway. Bueno, ¿cómo que no era Todo, pública? hombre, no. Pues cuando estrena Electra, lo poco menos que lo sacan a hombros por Pero la bueno, calle. eso por el... pero de ahí... Y todos a- sus amoríos, y todos sus pesquisas de aquí y de allá, y la firma de las letras de cambio, y los contratos con los periódicos para poder vivir. Todo pero eso en la época... Eso todos los escritores, todo es, para pero vamos poder a ver, sobrevivir... pero vamos a ver, mi querida Carmen. Venga, Juancho. Un escritor que es la cumbre de la época, siempre es Star System, en cada época. Tú me dices a mí, Octavio Paz, para no pelear. ¿Y por qué no son los Octavio otros lo que ha Paz. Bueno, dicho? Salinger lo no, que ha ¿no? dicho... Bueno, Salinger, pero... Bueno, a su modo también. Ha Estarás conseguido de que acuerdo se hable conmigo. mucho de la Salinger. fuerza de Estará con esconderse. Dios que es mío, la Salinger, excepción. otro día. Por eso lo Es la he excepción. dicho. Es la Porque no hay excepción. manera de vamos, no había, no pero hubo manera de encontrarlo. el escritor que llega a la punta arriba con su propio personaje, termina siendo actor. Pero Actor en la ¿y por sociedad. qué los otros no? ¿Quiénes ¿Por qué son los todos otros? sus ¿Quiénes son los otros contemporáneos, no? lo que estamos diciendo, Scott Fitzgerald, Scott Steinbeck, Fitzgerald iba Dos de Pasos, Faulkner, si decimos que, y mm, Faulkner también, si decimos que Philip Roth, Hemingway, pues sí que no si tienes. decimos que Hemingway era un borracho, yo no sé lo que se puede decir de Scott Fitzgerald y de Faulkner. pero no se dice. Pero, ¿Por qué? Y de Tennessee Williams, porque claro, bebían pero no solo. se dice. Pero no se dicen, pero se sabe todo. Y además, Se sabe Tennessee Williams Ya. era Star System puro, todo lleno de actores. No y- digo y que le daba también al le daba todo. cosas así. Claro, le daban daba todo. Lo todos, que pasa es pero- que ese es el estilo de vida americana de la época. Ya.
que aquí a veces se ha trasladado, sí, el estilo Señores, americano de no, la no, época, si no digo que no. Hemingway y Hollywood, Juancho. y se ha incorporado aquí. Ahora tenemos a la Estrella Vargas Llosa, que es una tuneladora. Si Esperanza Aguirre lo contrata para que haga 24 metros, seguro que mete la cabeza y hace 24 estaciones de No, metro. pero un momento, ¿Por qué te voy a decir lo contrario? Pero yo del estilo sí quería decir que tiene una cosa, un estilo un poco ramplón y de guía turística, y que cuando en Muerte en la tarde, cuando las descripciones sobre Madrid, hay un momento que dice algo así como el Prado es un lugar característico, los madrileños Sí, pero, aprecian mucho su clima cambiante y están sí. muy A orgullosos mí en de eso él. está- todo eso a lo mí en eso citabas está en tu su artículo. encanto, Bueno, pero Gabriela. eso es El fijarse aire en fresco lo peor que no, tiene no, Hemingway. El aire Es fresco muy fácil se respira liquidar con así a un antiguo placer, escritor. francamente. Pero yo es que creo que esa simpleza oculta ¿No? muchísimo. En una guía buena, O sea, yo ahí no te doy la tengo en razón. cuenta Para que mí mejor lo mejor contado, de Hemingway es su estilo. O sea, esa simpleza oculta muchísimo. O sea, es justo parte de... O sea, realmente él suelta y deja que el lector interprete todo lo que está diciendo. Señores, os tengo que interrumpir, tenemos que dejar de hablar de Hemingway, hemos hablado mucho más de lo que estaba previsto, todavía tenemos que hablar en este programa del libro Manolete que ha publicado Fernando González Viñas, así que vamos a dar un poquito de paso, corto a la publicidad y hablamos de Manolete, pero no os vayáis, que lo mismo tenéis algo que decir sobre Manolete también vosotros. Manolete, biografía de un sinvivir, Almuzara. El autor es Fernando González Viñas. Siguen con nosotros Juancho Armas Marcelo, Carmen Velasco Maganto y Gabriela Bustelo. Hablábamos de Hemingway antes de la publicidad. Fernando, Manolete debuta como novillero el 5 de abril de 1931 en Cabra, creo. Hemingway pudo verlo torear, pero me parece que nunca lo hizo. ¿Es así? ¿Sabes algo al respecto? Sí, vamos, parece totalmente seguro que no lo ve torear. De hecho, la única referencia de Hemingway a Manolete es decir que es un torero de truco barato. Es la única. Cuando has visto torear a Manolete, hablas más de Manolete. Eso por descontado. De hecho, él hace referencia a los toreros de los años 30. Manolete podemos hablar que es un torero de la posguerra, es decir, él es novillero durante la Guerra Civil Española, que torea mucho, porque le toca en el bando nacional y le dan permiso para los festivales patrióticos, pero él toma la alternativa en el 39, o sea, justo cuando acaba la guerra y comienza la posguerra, ¿no? Él toma la alternativa en Sevilla. Entonces, no lo vio, imposible que lo viese realmente cuando empieza a ser novillero. Manolete ya es 35, realmente lo de antes es muy poco, entonces no lo veis. De hecho, la frase que le dedica, que es un poco, hemos hablado de chascarrillo y de oídas, hay mucho antimanoletista por el estilo de Manolete, y algo le llegaría de eso, y por eso dice que es un torero de truco barato, cuando posiblemente, si algo no tenía Manolete, era truco, porque... Bueno, mencionábamos antes en la conversación sobre Hemingway ese encuentro frustrado en el Floridito de La Habana, cuando Ordóñez y Dominguín van a visitar a Hemingway, y podía haber ido Manolete, no fue. Allí en ese encuentro nació la idea del verano sangriento, cuando Hemingway sigue a Antonio Ordóñez y a Luis Miguel Dominguín por toda España de corrida en corrida, y tú dices que ahí podría haber surgido un libro sobre Manolete, escrito por Hemingway, en caso de que ese encuentro se hubiera producido. Sí, a mí no me cabe duda que si Hemingway hubiera conocido realmente a Manolete, hubiera podido ser un personaje de una novela de Hemingway, porque Manolete es un personaje absorbente para todo el que está a su alrededor. De hecho, Abel Gance intenta hacer con él una película descomunal. Sol y sombra de Manolete, Sol y sombra de que Manolete. por una serie de razones tampoco llega nunca a puerto. No llega, se ruedan algunas escenas en Barcelona, pero no hay presupuesto suficiente, al final eso no llega a nada, pero hay fotogramas de aquella escena, 8 minutos que he rodado, hay mucha fotografía, y Abel Gance de hecho iba a hacer una película sobre la fiesta de los toros, pero cuando ve a Manolete y aquella escena, al final decide que sea solo Manolete. Abel Gance era uno de los grandes del cine en aquella época. Napoleón, ¿no?, hacía películas de 4 horas, que hoy nadie se atreve, y él se atrevía muda, es un Napoleón mudo, pues dura 4 horas. Sin embargo, Entonces, también mencionas, Fernando, una película 20 años posterior de un español, de José María Forqué, Yo
he visto la muerte. Esa es muy Son interesante. 4 historias. Antonio Bienvenida, Álvaro Domecq, Antonio Ordóñez y la muerte que iba a ser sobre lo sucedido, que fue, vamos, sobre lo sucedido en Linares aquella tarde aciaga, ¿no? Sí, esa película, la verdad es que el cine taurino, el bueno, está muy escondido. Son de estas películas que a lo mejor te han echado a las 3 de la mañana, no antes. Se han echado Tarde de Toro de Ladilao Bagda, pero hay cosas por ahí como El Torero de Carlos Velo, pero ese Yo he visto la muerte, hay cosas fascinantes. El Yo he visto la muerte, uno de los episodios está dedicado a Manolete, y es tremendo porque entra Dominguín haciendo de él mismo en una caseta de feria donde se está contando la muerte de Manolete. Y aparece Manolete hecho figura de cera mientras que lo está corneando un toro, y en otra figura de cera está en la cama ya muerto. Y el dueño de la caseta va contando, esto fue así, esto fue de tal manera, y Dominguín va diciendo, no, eso no fue así. Bueno, pensándolo, no lo dice delante del público. Eso no fue así, yo no pude ayudarte, porque se acusó a Dominguín de ser el culpable en parte de la muerte de Manolete. Bueno, lucubraciones que se hacen en cuanto a que él competía con Manolete, Sí, sí. pero bueno, él no tiene los Gitanillo, cuernos. Luis Miguel y Manolete. Entonces, parece una película exculpatoria sobre aquella tarde nefasta en la cual pues se le hacen ciertas acusaciones a Dominguín, que en el año 68 se le siguen haciendo porque las palabras de Dominguín en esa película son exculpatorias, es decir, cabíamos los dos en la plaza, yo no te empujé hacia la muerte, ¿por qué lo mataste allí si sabías que allí te iba a coger? Tu libro lleva al final una vasta bibliografía, pero a pesar de ello yo tengo la impresión de que Manolete no ha entrado en la literatura propiamente dicha con la fuerza con la que lo hizo, por ejemplo, Belmonte o incluso ahora José Tomás. Pues posiblemente, se ha escrito mucho de Manolete, pero el problema es que se ha escrito de Manolete desde España y durante la dictadura. Y se ha estado muy mediatizado en qué se decía de Manolete. A partir de los años de la democracia, y yo diría más, a partir de los años 90, finales de los 90, es cuando se empieza a escribir nuevamente de Manolete y se empieza a escribir de otra manera de Manolete. Se empieza a ver también a Lupe Sino, ya su novia, como la mujer con la que compartió vida y no como una serpiente, como se había puesto hasta ese momento en todos los libros publicados sobre Manolete durante la dictadura y los años inmediatamente posteriores. Es decir, salen temas que se pueden hablar de otra manera, mucho más libremente, y donde no hay esa adscripción que se le había hecho a Manolete como torero del régimen, que nunca fue. Simplemente fue torero del régimen en cuanto a que torea esos años, pero en ningún caso es un torero adscrito a un régimen. Pero este telón de silencio que parece cernirse siempre sobre la figura de Manolete, el encuentro frustrado con Hemingway, la película de Abel Gance que no llegó a realizarse, ahora que has mencionado el nombre de Lupe Sino, le persigue, porque también la película que se ha hecho sobre Lupe Sino ni se ha estrenado ni se va a estrenar. Bueno, no se ha estrenado aquí en España, yo la he visto. Creo que es malísima, ¿no? Me esperaba una cosa todavía peor. Tiene un inicio horroroso porque se incide en el Manolete negro, en un supuesto consumo de estupefacientes, cosa que tampoco es lo que hay que hablar de Manolete, y empieza así la película. La familia parece como opresora y demás. Es una película que no hace, digamos, ningún bien a Manolete, pero tampoco hace ningún bien al cine, que debe ser más importante. Por lo cual, la verdad es que sí, lo persigue un poco una leyenda negra, que a pesar de todo yo creo que bueno, a partir de los finales de los 90 sí hay libros que están llegando un poco más a él, ¿no? Fernando, Manolete se convirtió en aquella época en una deidad. Tú dices aquí en la página 29, entra Manolete en la religión de la tauromaquia, que al igual que el mitraísmo está basada en la transmisión oral, tiene un argot propio, como una religión mistérica, y al nuevo matador se le inicia la alternativa en un ritual de iniciado a iniciado, cediéndole un toro al que ella siempre le rendirá culto. El toro de mi alternativa se llamaba tal, puntos suspensivos. Tú llegas a contar que un carnicero de Barcelona, cuando Manolete era ya gran figura, colgaba en su carnicería, cuando toreaba Manolete, un cartel que decía carne del toro de Manolete. Canibalismo místico, mitraísmo claro. Bueno, ¿no? de hecho se sigue poniendo en las carnicerías, no del toro de Manolete, pero las carnicerías que tienen carne de toro de Lidia, de la jornada de los días anteriores, ponen, tenemos carne de toro de la feria, es decir, que esa cosa espiritual de la carne del toro, simbólica, que siempre ha habido en el Mediterráneo, sigue habiendo. Pero Manolete es verdad que se convierte en una especie de semidios, no solo aquí, en México. Lo de México es tremendo. Es decir, hay un chiste muy famoso, antes de llegar Manolete a México, hay un dibujo que hay un señor con un sombrero, con un cartel que pone no me hablen de Manolete. Es decir, eso antes de llegar. Y Manolete creo que solo se escapa de esa deificación en su ciudad natal, en Córdoba.
que somos... Nemo profeta, somos sin muy... patria, ¿no? No, porque en Córdoba la gente siempre ha sido muy reservada y de hecho en una ocasión él llega a Córdoba en tren y no va nadie a recibirlo cuando ya era figura máxima del toreo y le dice, un hombre, no ha venido nadie a recibirte a la estación. Dice, no te preocupes porque yo hubiera hecho lo mismo. Es Bueno, decir, lo de México fue tan sonado que parece ser, que no sé si será también leyenda o chascarrillo, que cuando llega Manolete a México, Indalecio Prieto dice que Manolete y Hernán Cortés son los dos españoles más importantes que han llegado al otro lado. sí, del eso charco, está ¿no? atestiguado y de hecho él se encuentra allí con exiliados republicanos, con Indalecio Prieto, con Jaén Morente, que era historiador cordobés, que había sido declarado por el ayuntamiento franquista persona non grata, es decir, no tiene ningún tipo de problema en juntarse, y allí en México la verdad es que causa una sensación tremenda, que se puede ver en las imágenes tanto dentro del ruedo, pero igualmente fuera, es decir, de llegar los maestros con grupos de niños al hotel y decir, Manolete, ¿pero esto qué es? Dice, no, es que los niños querían ver a Manolete, es decir, se convierte realmente en una persona que además se esperaba un poco con uñas, porque era como allí estaba reconocida la España republicana, todavía el gobierno republicano en el exilio estaba en México, y entonces Manolete venía a representar como la España nacional, y cuando llega allí le da la vuelta a la tortilla y México se enmanoleta hasta el tuétano, como dice un crítico allí. Torero taoísta, Fernando, de él se ha escrito que parecía como si no hiciese nada, y de ahí le venía la originalidad y la misteriosa serenidad de su toreo. Ese aparente no hacer nada era, según el pintor Ramón Gaya, la gran aportación de Manolete a la tauromaquia. Torear como una estatua, pero no como un don Tancredo. De Córdoba tenía que ser, ¿no? Estoico, senequista. Sí, esa es la tradición de los toreros cordobeses, ya venía de antiguo, pero él quizá la marca todavía más y de algún modo pues trae una tauromaquia en la cual ya se convierte en el eje absoluto, donde el toro da vueltas a su alrededor, que hasta ese momento sí las daba, pero intermitentemente, y él pues crea lo que es la tauromaquia moderna, hace la aportación fundamental de lo que es el tempo, ¿no? El tiempo de la tauromaquia, eso sí lo aporta. Y luego es un torero que es un junco, además es muy largo, muy delgado, en la línea vertical frente a la horizontal, quien mejor lo representa, y de alguna manera ese estoicismo que él tiene también de posguerra, con esa cara triste, identificada con esa sociedad que pasa hambre y que él ha pasado en parte cuando niño, aunque no mucho, pues la sociedad se identifica con él y de algún modo lo convierte en su representante, su dios. ¿Inventa el torero samurái? Tú mencionas el libro Hagakure, en fin, el libro exhumado por Mishima, donde está la hoy en día filosofía del hacemos samurái, referencia, José Tomás, si esa hoy línea. en día hacemos referencia a José Tomás como torero samurái en ese aspecto de compromiso con la vida, no con la muerte, sino con la vida, es decir, con tu tarea, que esa es la tarea del samurái, no el morir, sino mi tarea es esta, si me matan, pues bueno, eso es lo que ha ocurrido. En ese aspecto, Manolete es el primero y quizás José Tomás intenta ser Manolete en ese aspecto y creo que él lo asume, el propio José Tomás, no estoy diciendo ahora nada malo de José Tomás, porque creo que él lo asume. Creo que Manolete, además, el último año sobre todo, asume que si tiene que morir en la plaza, pues se hará lo que se pueda, que fue lo que le dijo Belmonte se me ha ido de la cabeza, pero cuando le preguntó a Valle Inclán, cuando le dijo, solo te falta morir en la plaza, se hará lo que se pueda. Pues creo que Manolete hace eso en el año 47. Bueno, al término de tu libro, Fernando, tú dices algo que vale también para Hemingway. Manolete es un muerto vivo, un zombi moldeado por todos nosotros por la posteridad. Goethe dijo, trato los huesos como un texto al cual se puede atribuir vida y humanidad. Bueno, ¿para qué lo voy a repetir? Quiero decir, a veces los personajes como Manolete, como Hemingway, ya no pertenecen, como ha ocurrido durante muchos años, que parecía que Manolete solo pertenecía a su familia, ¿no? Y por eso no se podía hablar de su novia, porque solo pertenecía a la familia y no podía citarlo. Estos personajes llega un momento que se escapan de su propia persona, pasan a ser personajes. Pero salen de su tumba. Salen de su tumba, ¿no? y una vez que salen de su tumba, cualquiera tiene derecho a sus despojos, a sus huesos y a tener la reliquia del santo, ¿no? de la que hablo ahí, de las reliquias del santo. Todos tenemos una reliquia del santo. Aquí ha traído fetiche. Es un fetiche, que es la fetiche fotografía único. de Hemingway. Para mí es un fetiche único. Pues igual, las tabernas de Córdoba... ¿Por qué es un fetiche? Ya que lo has sacado... Porque tenemos muchas fotografías. Porque no es una Hemingway. copia. Es la primera foto que le hacen a Hemingway en Cuba después de ganar el premio Nobel cuando llega. Es un original de Cars. Y cuenta cuánto vale, ya que estás. Que cuesta sus $200.000. Estas fotos son las que se pondrían en cualquier lugar en una subasta. ¿Es de tu propiedad? ¿Es de tu propiedad? Es de mi propiedad rara.
Es decir, solo puedo contar sobre esta foto lo que me conviene contar. Esta foto estaba en la casa de Hemingway en Finca Vigía. En un momento determinado... La birlaste. No, en un momento determinado Fidel Castro se cabrea mucho porque hay un ruso, un bolo como dicen los cubanos, que escribe un libro que se titula Hemingway en Cuba y se publica en México en el siglo XXI, creo. Ese libro encabrona mucho a Fidel Castro y si no hay ningún cubano que pueda escribir un libro, entonces se va derecho a García Márquez y le dice, ¿hay algún cubano capaz? Y el cubano capaz se llama Norberto Fuentes. Le pone a disposición la casa. Total, esta foto llega a mis manos porque yo me enamoro de Hemingway para escribir así en La Habana como en el cielo, y escribo esa novela, y esta foto la tiene Eberto Padilla en Miami. Y me dice, al regreso de Cayo Hueso, esta noche cenando, te voy a hacer un regalo espectacular. Y me regala esta foto y el libro de Yuri Paporov, que así se llamaba el ruso. Eso es un amigo, Juancho, un Es regalo un de amigo. $200.000. No sabía que, si te das cuenta, esa foto que no sé cómo la han sacado, pero que tiene la mano aquí, es la única de Hemingway en su vida que la firma como un americano, con la mano en Tú el sabes, pecho. y con este chascarrillo, porque seguramente lo exterminamos, que se dijo, cuando Hemingway le dan el premio Nobel, que Hemingway dijo que la única vez en su vida que se había puesto calzoncillos fue para recibir el premio Nobel. Pues eso fue Tú, Carmen, habías traído esa botella que lleva etiqueta con la cara de Hemingway, que es una Sí. serie de vino hemingwayano, ¿no? De La Sí. Rioja, ¿no? Sí. No hemos podido descorcharla, como era nuestro propósito. Lo haremos cuando termine el programa, y el programa termina ya. Hemingway, Manolete, héroes, semidioses, mitos, ya no quedan. El tiempo de los titanes ha pasado, no volverá. Buenas noches.